Muy buenas a todos. Y para acabar la sección del miembro superior, el día de hoy vamos a ver algo muy importante al lado de músculos, articulaciones, que son venas, arterias y nervios del miembro superior. Muy bien. Vamos a entender de dónde vienen, a dónde van, cómo se comunican, qué pasa si se enferman. Bueno, vamos a dividirlos en sistema superficial y profundo. Y bueno, tenemos una división general superficial y profunda. Tenemos en el sistema superficial lo que son las venas ubicadas bajo el tejido subcutáneo, sin acompañar arterias. Son las que usamos para canalizar, tomar muestras, etc. Muchas forman la famosa anastomosis. En el sistema profundo tenemos venas que acompañan las arterias homónimas. Se encuentran por debajo de la fascia profunda, suelen ser venas satélites, que son dobles, cada una al lado de una arteria, ¿no? Tenemos a las venas, que son las estrellas del show aquí. Vamos a verlas desde distal a proximal. Tenemos la vena cefálica. Es lateral del antebrazo y brazo. Vamos a ver que asciende por el borde lateral del bíceps braquial. Pasa entre el deltoides pectoral mayor, en el famoso surco deltopectoral, y drena en la vena axilar, justo en esta parte. Es bien visible en personas deshidratadas o sujetos bien entrenados. La basílica, que al contrario, esta está en la parte medial del brazo. Asciende y penetra en la mitad del brazo, ¿no? Y también drena en la vena braquial, que luego forma la axilar. Tenemos a la vena mediana del antebrazo, que surge en el plexo venoso de la mano, asciende en la línea media del antebrazo, a veces termina en la basílica, otras en la cefálica, o se une a la siguiente, que es la vena mediana coital, que no es nada más que una conexión transversal entre la cefálica y basílica, en la fosa coital, un sitio clásico para la punción venosa. Puede variar mucho entre personas. Otros detalles es que estas venas tienen válvulas, pero no pueden ser competentes. Se comunican muchas por las ramas colaterales, que es lo que hemos visto hasta ahora, plexo venoso superficial. Tenemos a las venas profundas. Los músculos las tapan, las esconden. Estas son las que van con las arterias, abrazadas a ellas como si fueran mejores amigos, ¿no? Y vamos a ver que estas son las venas digitales y metacarpianas profundas. Acompañan a las arterias palmares. Tenemos estas forman arcos venosos profundos, superficial y profundo. Tenemos a las venas radial y coital, que son dobles, son satélites, ya que tenemos arterias homónimas, que se unen para formar las venas braquiales, ¿no? Tenemos las venas braquiales, que son la doble vena que corre con la arteria braquial, recibe a la vena basílica, se convierte en vena axilar a nivel del borde inferior del músculo redondo mayor. Tenemos a la vena axilar, subclavia, brachiocefálica y vena cava superior. Lo hemos dicho en un orden que drena hacia la vena cava superior. La vena cefálica drena directamente en la axilar. La axilar se convierte en subclavia tras pasar por el borde lateral de la primera costilla. Y esto es un pequeño resumen de la parte de venas. Ahora vamos a ver arterias. Bien, arterias tenemos muchas y vamos a ver desde el principio, desde la parte más superior, a la arteria subclavia, que comienza en el lado derecho con la rama del famoso tronco brachiocefálico, y en el lado izquierdo directamente con el arco aórtico. Comienza, ¿no?, de esta parte, termina al pasar el borde lateral de la primera costilla, convirtiéndose, al igual que la vena, en arteria axilar. Tenemos ramas importantes. Tenemos la arteria vertebral, el tronco tirocervical, el tronco costocervical, la torácica interna. Y aunque muchas ramas de la subclavia van hacia el cuello y el tórax, no hay que perder de vista que también colaboran con el hombro y junto a la arteria supraescapular. Tenemos a la arteria axilar, es la continuación directa de la subclavia. Comienza lateral
como ya hemos dicho, en el lateral de la primera costilla. Termina al borde inferior del músculo redondo mayor, donde se convierte en la arteria braquial. Se divide en 3 porciones. Eso lo vamos a decir como que vamos a tener una arteria torácica superior, una porción posterior al pectoral menor, que es la toracoacromial, y una torácica lateral, y una tercera porción que va a ser una arteria subescapular, que se va a dar después a la circunfleja de la escápula y la toracodorsal. Y ojo con estas últimas, porque también una fractura del húmero puede dañar la circunfleja posterior, la anterior, y afectar la irrigación de la cabeza humeral. Tenemos la arteria braquial, que, como mencioné, es continuación del axilar, corre medial al húmero y acompañada por el nervio mediano. A nivel del cuello del radio se bifurca en arteria radial y arteria cubital. Tenemos también ramas colaterales importantes y vamos a pasar a la arteria radial, que tenemos muchas características, que sus ramas van a ser la recurrente radial, palmar superficial, la dorsal del carpo y la principal del pulgar. Esta es muy fina y es bien accesible. Se utiliza para el cateterismo en muchos procedimientos que son mayormente invasivos. Tenemos también en la arteria cubital, que se dirige medialmente, más profunda que la radial, acompañada junto al nervio cubital. Y esta arteria va a entrar a la palma por el famoso canal de Guyon, principal formadora también del arco palmar superficial. Y tenemos también a los arcos palmares, que van a alojar el superficial, que va a estar formado por la cubital, y la profunda por la radial, esto ha sido algo de arterias, y vamos a pasar a nervios. Tenemos al famoso plexo braquial, que es de donde vamos a partir. Es una red de nervios que se forma en el cuello y se extiende hasta el hombro. Vamos a ver que el origen está formado por las raíces de C5-T1 en la médula espinal. Se organiza en 5 ramas principales. Tenemos una raíz anterior de C5-T1. Estas raíces se agrupan para formar el tronco superior C5 y C6, el tronco medio C7 y el tronco inferior C8-T1. Cada tronco se divide en divisiones anteriores y posteriores. Las divisiones se combinan para formar cuerpos lateral, medial y posterior. Estas ramas luego dan origen a los nervios principales que vamos a ver, que es el músculo cutáneo. Tenemos también al nervio mediano, al nervio radial, al nervio cubital, al nervio axilar, y tenemos también las ramas del plexo braquial. ¿Qué más hay? Tenemos un nervio supraescapular que inerva los músculos supraespinoso e infraespinoso. Tenemos un subclavio que inerva el subclavio, lógicamente. Tenemos nervios pectorales medial y lateral, que hemos mencionado en videos anteriores, que son esenciales para la aducción y rotación del brazo. También tenemos una distribución sensitiva, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué lado estamos hablando? Muchos nervios no solo controlan el movimiento, sino que también se encargan de la sensibilidad. Y tenemos una disposición muy larga, con el nervio radial, mediano cubital, músculo cutáneo, que le dan sensibilidad tanto al dorso de la mano, parte posterior del brazo, palma de la mano, dedos, dedo meñique, mitad del anular y cara lateral del antebrazo. Esto dicho de manera en que lo mencioné antes. Y vamos a hablar por último sobre una patología, una lesión. ¿Qué va a ser el síndrome del túnel carpiano? Porque sabemos que cada uno de estos nervios tiene su área de control. Pero ¿qué pasa cuando se daña? Y el síndrome del túnel carpiano es causado justo por la compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca. ¿Y qué habíamos dicho del nervio mediano? Controla la mayoría de los músculos flexores del antebrazo, sensibilidad en la palma de la mano, de los dedos 1, 2, 3 y parte del 4. Sabiendo esto, vamos a ver que, como hemos dicho, que este es causado por una compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca, vamos a tener como síntomas un dolor, hormigueo y debilidad en los dedos 1, 2, 3 y parte del 4. Y hasta aquí vamos a dejar el repaso de venas, arterias y nervios. Y como vemos, hay una conexión directa entre
anatomía y patologías. Lo hemos dejado en claro en cada uno de los videos. Y bueno, no solo es útil para hacer un diagnóstico, sino también para evitar errores en las prácticas clínicas. Y bueno, eso ha sido todo por el miembro superior.